El lunes Google tuvo un día muy complicado. Por cerca de una hora sus servicios no funcionaron, Gmail, Google Meet, todo se cayó y mostró nuestra dependencia absoluta a esta empresa, al correo electrónico, a la manera que tenemos también muchos de reunirnos. Y a estos dolores de cabeza se suman los producidos por la demanda que presentó el gobierno de Estados Unidos hace un par de semanas por presuntamente tener una posición monopólica en la industria de la publicidad online. Estos no son los primeros dolores de cabeza que tiene Google, y para recordarnos de un caso muy difícil que enfrentó hace un tiempo, nos acompaña nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo les va? Muy Gracias. bien. Sí, Google siempre está en el centro de la noticia, una empresa tan grande, y hoy día vamos a abordar un ángulo que tiene que ver con la cultura organizacional y que se relaciona también con los problemas que está teniendo. Ahora lo vamos a conversar en unos minutos. Pero déjenme, contarles una anécdota mía. Cuando yo fui a Google por primera vez hace muchos años, y fuimos a una visita al campus, y ahí nos presentaron a un ejecutivo muy relevante, nos contaron que uno de los más importantes, qué sé yo. Entonces, cuando yo lo conozco, me lo presentan, yo le pregunto, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntame, ¿a cuánta gente tú supervisas? Entonces él me mira raro y me dice, ¿a qué te refieres supervisar? No, me refiero a cuánta gente tú le das instrucciones. ¿Cómo instrucciones? Me dice, yo no doy. Bueno, en fin, quedé como un ignorante. Porque en Google se suponía de que, claro, uno no habla con ese lenguaje en Google, que se supone que es una empresa de lo más democrática. Entonces, lo que nosotros vamos a conversar, en términos muy generales, tiene que ver con una dimensión que tienen las organizaciones, que le podemos llamar entre la disciplina y la libertad. Pero para que nuestros alumnos remotos participen, entiendo, Gaby, que hay una consulta en Twitter, ¿no? Claro. Que pueden desde ahora empezar a responder. Sí, la hemos tenido de hecho arriba hace un par de minutos, claro, porque somos Mateos como alumnos de nuestro profesor, y quienes nos siguen a través de pauta-cl pueden participar en esta clase hablando sobre su experiencia a propósito de la cultura de Google, y por eso les preguntamos cómo expresan el compromiso que ustedes tienen con el trabajo. La alternativa es A, acatando lo que dice el jefe, acatando al jefe, o alternativa B, decidiendo por uno mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa en Google sobre estas dos alternativas. Efectivamente, y esa es una forma de preguntar a la gente respecto de esta dimensión que yo les decía de la disciplina. Porque en un extremo hay gente que dice, mira, lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Esa es una forma de ahí tú expresas el compromiso haciéndole caso a tu jefe, el jefe a su jefe, ese jefe a su jefe, y entonces tenemos una organización sumamente disciplinada en el extremo, ¿se entiende? Y otra forma de pensarlo es, no, pues yo tengo un jefe, pero este señor no me va a mí a quitar mi libre albedrío. Entonces yo voy a estar decidiendo lo que tengo que hacer en bien, se entiende, de la compañía. En ambos casos estamos hablando de que hay compromiso y lealtad, no es ese el punto. La pregunta es cómo se expresa ese compromiso. Entonces yo les quiero preguntar, alumnos, ¿qué empresa se les ocurre a ustedes o organización se les ocurre que está más bien en el extremo de lo que yo obedezco a mi jefe, y cuál está en el otro extremo? Bueno, el primer extremo, el de acatar al jefe, obviamente son las Fuerzas Armadas. Ahí la disciplina tiene que ser como organización, no como empresa, estoy diciendo, como organización. Sí, es organización. Exacto, pero como empresa también me viene mucho a la mente, por ejemplo, me viene mucho a la mente lo que podría ser una empresa minera, o una empresa de commodities o algo así, que son un área en que
todos los procedimientos son muy cuidadosos para evitar accidentes, entonces el supervisor está muy atento a lo que tiene que hacer cada paso, un proceso, hasta un ejemplo, un explosivo o algo así. Cuando hay riesgos personales, me viene a la mente que tienen una estructura muy organizada de paso por paso, y cuando falla la cadena es como, a ver, ¿quién es el responsable aquí? Rápidamente saben quién es, que es el jefe que supervisa, y ese tipo de cosas. Ese es lo que se me viene a la mente, por ejemplo. Muy buen punto, y eso no lo había pensado. Yo también se podría aplicar a un banco, ¿no? O sea, cuando hay riesgos catastróficos aparentemente, que claro, uno tiene que tener cuidado con que cada uno tenga este libre albedrío. ¿Y qué se les ocurre que es el extremo contrario? ¿Qué organización, empresa, en fin? Las empresas creativas en general, o las industrias creativas en general, en las que no solamente se necesita cerrar un tarro, o para ponerlo en el caso más absurdo, sino que se necesita también una visión distinta como para crear algún producto, y ahí uno sí necesita mucho más pensar de manera independiente que acatar órdenes. Correcto, efectivamente, y un tipo de empresa que es así son las universidades. A nosotros lo que nos pasa es que tenemos un decano, pero a veces se rota y entonces el que era decano deja de hacerlo y es otro. Sí. En fin, entonces, correcto. Bueno, ese es el caso de Google. Vamos un poquito a la historia, ¿no? Bueno, las hemos contado otras veces. Como les digo, quiero yo tomar un ángulo muy especial, porque estos fundadores, Larry Page y Sergey Brin, bueno, ellos se conocieron en su doctorado en la Universidad de Stanford, pero tienen otro elemento en su historia educacional en común. No sé si ustedes saben eso. No, parece que ¿En no. qué colegio estudiaron? ¿Qué tipo de colegio estudiaron ellos? ¿Ustedes saben? Creo que estudiaron en colegios Montessori. Sí. Muy bien, los dos estudiaron en colegios Montessori, que como ustedes saben tiene una tesis educacional muy libre, claro. Y de hecho en una... ¿Perdón? No, que cada alumno va estudiando a su propio ritmo, básicamente. Y como distintas asignaturas pueden ir saltando o algo. No vengo de un colegio Montessori, por lo tanto, solo lo que he leído. Les vamos a hacer un poquito de propaganda a los colegios, porque tienen aspectos muy positivos. No digo que sean perfectos, por supuesto, pero el elemento que ellos destacan, Larry Page, en una entrevista dice, mira, parte de mi entrenamiento en el colegio, se refiere, era no seguir órdenes ni reglas. Y esto nos motivó a pensar que estaba pasando en un mundo y pensar en cosas distintas. Eso de no seguir reglas los marcó mucho. Y de esa manera trataron de fundar la cultura Google. ¿Ustedes se acuerdan de algunas cosas de Google que tengan este sabor a Montessori? El lema, do no evil, ¿cómo es? No hacer el mal. No hacer el mal. ¿Y qué pasa si ves que se está haciendo algo mal? ¿Te acuerdas del lema? Acusarlo. Tienes que hablar. You speak up. Tienes que hablar si es que se está haciendo mal. ¿Qué otro elemento ustedes recuerdan de la cultura Google? Hoy día es un poquito más común estas cosas, pero en el pasado eran... Me acuerdo, yo tuve la oportunidad de visitar las oficinas de Google hace unos 6 años, y me acuerdo que me llamó la atención que no habían oficinas, sino que eran espacios como de trabajo, unos mesones que ahora uno los ve mucho en las películas, como tú decías, es muy común en otras organizaciones, pero en ese minuto era bien raro esto de que no habían oficinas cerradas, sino que era todo abierto, uno se podía sentar donde uno quisiera, si uno quería estar un día trabajando en el ala A, podía irse para allá, y eso permitía también tener contacto con otras áreas de las empresas de manera constante, y eso a la vez cultivaba una mayor innovación, según lo que decían ellos. Efectivamente, hoy día es un poquito más común, pero esto de poner refalines y poner, no sé, pues, mesas de ping-pong, es algo que efectivamente fue... no sé si inventado, pero de alguna manera popularizado en Google. Además, esto de no andar nunca con terno. Otra libertad que tienen los empleados es que un día a la semana ellos pueden trabajar sus propios proyectos, y así han nacido algunos productos muy interesantes de Google. Pero mira, lo que nosotros queremos aquí contar es que esto
que era fantástico, llegó a una crisis, porque Google en algún momento empezó a trabajar para el gobierno norteamericano y en uno de los contratos tenía que hacer temas relacionados con la seguridad nacional, con temas militares, y entonces algunos de los empleados que se sentían muy libres y andaban en refalines y esas cosas, pensaron que tenían el derecho a boicotear a la empresa y a hablar públicamente contra estas cosas, y entonces muy recientemente Google los tuvo que despedir. Entonces Google tuvo que hacer un paso atrás en este tema de la libertad, y entonces yo quiero preguntarles, para guiar a nuestros alumnos en la votación de Twitter, ya algo Eduardo lo dijo, ¿por qué queremos que se va a ser disciplinado y por qué queremos ser libertarios? ¿Cuál es la ventaja? A ver, ¿quién quiere dar ventajas de una y otra cosa? ¿Por qué quiero acatar órdenes para mantener mi trabajo, finalmente, también, para ser bien pragmático? No porque tú quieres, está bien, sino porque es bueno. Porque sería bueno que una cultura... porque se establece un cierto orden en una organización que permite también ser productivo. Si no, es bastante difícil ser productivo si es que uno no tiene algún tipo de control sobre lo que están haciendo los trabajadores. Ya, muy bien. Gaby entonces va a defender el polo de una cultura disciplinada. A ver, ¿cuál es la ventaja? Me toca el otro polo. La creatividad. O sea, Google, claro, Ceci, el tema es dar la autonomía a cada empleado, y lleva justamente a lo que sabemos de Google, el desarrollo de nuevos productos, y en otras empresas tecnológicas también ha llevado a ese tipo de cosas, y además del punto de vista de atraer talento. O sea, el talento, o sea, en una entidad muy estructurada o muy jerarquizada, la atracción de talento comparado, hoy en día por lo menos, comparado con una empresa que tú sabes que es muy libre, es mucho menor, o sea, es más complicado. Tienes toda la razón, y hay cierta evidencia de que también retienes el talento. En culturas más libres, la gente se siente un poco más cómoda, y hay cierta evidencia de que hay más rentabilidad, pero eso ya es más difícil de hacer la conexión. Entonces, como siempre decimos nosotros, no hay necesariamente un bueno o un malo absoluto, depende de la situación, del fit de esto, pero ¿qué les parece si ya empezamos a revisar los resultados de Twitter, oye, para ver cuál es la cultura en Chile, o por lo menos de la gente que está respondiendo a nuestra consulta? Vamos a revisar. Yo tengo el tweet abierto acá. Tenemos un claro ganador. Gaby, te gané, porque a mí me asignaron el tema de decidiendo por uno mismo, así que yo gané. 71% contra 29% de acatando al jefe. Me declaro vencedor. Yo habría pensado al revés. Siempre se dice que Chile es una cultura que le encanta la autoridad, pero bueno, parece que no es tan así. Pero de nuevo, depende de la situación. Nadie va a querer un ejército demasiado libertario y con refalines, y nadie tampoco va a querer una universidad militar. Así que depende, como siempre, de la situación, y por eso hay que estudiar todas las cosas, ¿no? Porque hay cosas buenas y malas en todo. Sí, efectivamente. Eso la lección que nos deja hoy nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Muchas gracias por esta clase y que tengan un muy buen fin de semana. Feliz. Que les vaya bien. Chao, chao.